Hola mis hermanos, buenas noches. Vamos a continuar la lectura. Ahora seguimos todavía en el primer libro de las Crónicas. Leeremos el capítulo 8, 9 y 10. Sí, vamos a leer la palabra del Señor. Padre Santo, guíanos a través de la lectura del día de hoy, que podamos aprender más de tu palabra, Señor. Recordar tu fidelidad para con tu pueblo, con tus familias. Recordar, Señor, tú lo que tienes para nosotros. Bendícenos en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Capítulo 8. El primer hijo de Benjamín fue Bela, el segundo Asbel, el tercero Ahara, el cuarto Noa y el quinto Rafa. Los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisúa, Naamán, Awa, Gera, Sefufán e Hiram. Los hijos de Ahod, jefe de los clanes que vivían en Geba, fueron desterrados a Manahat. Los hijos de Ahod fueron Naamán, Ahías y Gera. Gera, quien los llevó al destierro, fue el padre de Usa y Ayud. Después que Saharaim se divorció de sus esposas Usim y Baara, tuvo hijos en la tierra de Moab. Su esposa Odes dio a luz a Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, Jeús, Saquías y Mirma. Todos estos hijos llegaron a ser jefes de clanes. Usim, la esposa de Saharaim, ya había dado a luz a Aitob y el Baal. Los hijos del Baal fueron Eber, Misam, Semen, quien construyó las ciudades de Ono y Lot y sus aldeas cercanas, Bería y Sema. Ellos fueron los jefes de los clanes que vivían en Ajalón y expulsaron a los habitantes de Gat. Ahío, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joa fueron los hijos de Bería. Zebadías, Mesulam, Iski, Eber, Ismerari, Geslías y Jobab fueron los hijos de Elpaal. Jaquín, Sicri, Sabdi, Eliani, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrat fueron los hijos de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Anán, Ananías, Elam, Anatotías, Ibdaías y Peniel fueron los hijos de Sasac. Samserai, Searías, Atalías, Jarecías, Elías y Sicri fueron los hijos de Jeroam. Estos fueron los jefes de los clanes patriarcales, según aparecían en sus registros genealógicos, y todos ellos vivieron en Jerusalén. Jehiel, el padre de Gabaón, vivió en la ciudad de Gabaón. El nombre de su esposa fue Maaca, y su hijo mayor fue Abdón. Los otros hijos de Jehiel fueron Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Zacarías y Miclot, quien fue el padre de Simeam. Todas estas familias vivieron unas cerca de otras en Jerusalén. Ner fue el padre de Cis. Cis fue el padre de Saúl. Saúl fue el padre de Jonatán, Melquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue el padre de Merib-Baal. Merib-Baal fue el padre de Micaía. Micaía fue el padre de Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jada. Jada fue el padre de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue el padre de Mosa. Mosa fue el padre de Bina. Bina fue el padre de Refaías. Refaías fue el padre de Elasa. Y Elasa fue el padre de Asel. Asel tuvo 6 hijos: Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. El hermano de Asel, Esec, tuvo 3 hijos. El primero fue Ulam, el segundo Jeús y el tercero Elifelet. Todos los hijos de Ulam fueron guerreros poderosos y expertos arqueros. Tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Todos ellos fueron descendientes de Benjamín. Entonces, todo Israel quedó anotado en los registros genealógicos en el libro de los reyes de Israel. El pueblo de Judá
fue desterrado a Babilonia porque fue infiel al Señor. Los primeros desterrados en regresar a las propiedades en sus antiguas ciudades fueron los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo y otros israelitas. Algunas personas de las tribus de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés volvieron y se establecieron en Jerusalén. Una familia que regresó fue la de Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, un descendiente de Pérez, hijo de Judá. Otros que volvieron pertenecían al clan de los Silonitas, entre ellos Asaías, que era el mayor, y sus hijos. Del clan de los Seraitas regresó Jeuel junto con sus parientes. En total, regresaron 690 familias de la tribu de Judá. De la tribu de Benjamín volvieron Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, Ibneías, hijo de Jeroam, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri y Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Todos estos hombres fueron jefes de clanes y aparecían en los registros genealógicos. En total, regresaron 956 familias de la tribu de Benjamín. Entre los sacerdotes que regresaron se encontraban Jedaías, Joiarib, Jaquín, Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob. Azarías fue el funcionario principal de la casa de Dios. Otros sacerdotes que regresaron fueron Adaía, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y Maasai, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer. Y en total regresaron 1760 sacerdotes. Eran jefes de clanes y hombres muy capaces. Eran los sacerdotes responsables de oficiar en la casa de Dios. Los levitas que regresaron fueron Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, un descendiente de Merari; Bacbacar, Eres, Galal, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf; Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutul y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, quien vivió en la región de Netofa. Los porteros que regresaron fueron Salum, Acub, Talmón, Aimán y sus parientes. Salum fue el portero principal. Anteriormente eran responsables de la puerta del rey, al oriente. Estos hombres servían como porteros para los campamentos de los levitas. Salum era hijo de Coré, un descendiente de Abiasaf, del clan de Coré. Él y sus parientes, los coraitas, eran responsables de cuidar la entrada al santuario, así como sus antepasados habían cuidado el tabernáculo en el campamento del Señor. Antiguamente, Finés, hijo de Eleazar, había estado a cargo de los porteros, y el Señor había estado con él. Posteriormente, Zacarías, hijo de Selemías, fue el responsable de cuidar la entrada del tabernáculo. En total, hubo 212 porteros en esos días y fueron registrados según las genealogías en sus aldeas. Como sus antepasados eran hombres de confianza, David y Samuel el vidente los asignaron a sus puestos. Estos porteros y sus descendientes por sus divisiones eran responsables de cuidar la entrada de la casa del Señor cuando esa casa era una carpa. Los porteros estaban colocados en los 4 puntos cardinales: al oriente, al occidente, al norte y al sur. Sus parientes en las aldeas venían con regularidad para ayudarles con las responsabilidades durante ciclos de 7 días. Los 4 porteros principales, todos levitas, eran funcionarios de confianza, porque eran responsables de las habitaciones y de los tesoros de la casa de Dios. Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios, ya que era su deber cuidarla y abrir las puertas cada mañana. Algunos de los porteros tenían a su cargo el cuidado de los diversos objetos empleados en el culto. Con el fin de impedir pérdidas, llevaban la cuenta cuando los sacaban y cuando los guardaban. Otros eran responsables del mobiliario, de los objetos en el santuario y de los suministros como la harina seca, el vino, el aceite de oliva, el incienso y las especias. Pero eran los sacerdotes los que combinaban las especias. A Matatías
levita e hijo mayor de Salum el coreíta, se le confió la preparación del pan utilizado para las ofrendas, y algunos de los miembros del clan de Coat tenían a su cargo la preparación del pan que se debía poner en la mesa cada día de descanso. Los músicos, todos levitas prominentes, vivían en el templo, estaban exentos de todas responsabilidades, ya que estaban al servicio a todas horas. Todos estos hombres vivían en Jerusalén, eran cabezas de familias levitas y aparecían como líderes prominentes en los registros genealógicos. Jehiel, el padre de Gabaón, vivía en la ciudad de Gabaón. El nombre de su esposa era Maaca y su hijo mayor se llamaba Abdón. Los demás hijos de Jehiel fueron Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aio, Zacarías y Miclot. Miclot fue el padre de Simeán. Todas estas familias vivían unas cerca de otras en Jerusalén. Ner fue el padre de Cis, Cis fue el padre de Saúl, Saúl fue padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue el padre de Meribbaal, Meribbaal fue el padre de Micaía. Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jada. Jada fue el padre de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue el padre de Mosa. Mosa fue el padre de Bina. Refaías fue el hijo de Bina. Elasa fue el hijo de Refaías. Asel fue el hijo de Elasa. Asel tuvo 6 hijos, cuyos nombres fueron Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Primero de Crónicas, capítulo 10. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel, y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos, y mataron a 3 de ellos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl, y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero: Toma mi espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió. Así que Saúl y sus 3 hijos murieron allí juntos y su dinastía llegó a su fin. Cuando los israelitas que estaban en el valle de Jezreel vieron que su ejército había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus hijos en el monte Gilboa. Entonces le quitaron la armadura a Saúl y le cortaron la cabeza. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl ante sus ídolos y a la gente en toda la tierra de Filistea. Pusieron su armadura en el templo de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de todo lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros llevaron los cuerpos de Saúl y sus hijos de regreso a Jabes. Luego enterraron sus huesos debajo del gran árbol en Jabes y ayunaron por 7 días, de manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor. No obedeció el mandato del Señor e incluso consultó a una medium en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Continuamos aprendiendo de los reyes el día de mañana. Bendiciones.